Pero sí me escuchan todos, sí, ahí estamos. Sí, entonces estos axones, imagínense, son enormes, ¿no? O sea, las células nos las imaginamos microscópicas y así son la mayoría. Pero estas células, los axones son larguísimos, ¿no? Entonces la señal eléctrica tiene que viajar por todo. ¿Dónde se genera el potencial de acción? Hay muchos canales de sodio en los nodos de Ranvier y también en otra parte. ¿Cuál es esa parte? Esa parte corresponde con el sitio de origen, con la parte de la neurona donde se forman los potenciales de acción. Para que se formen esos potenciales, o la formación de esos potenciales, también se debe al flujo de iones de sodio a través de los mismos canales sensibles a voltaje. ¿Alguien del equipo me puede decir cuál es la otra región de la neurona que tiene una concentración muy elevada de canales de sodio sensibles a voltaje y que es el origen de formación de los potenciales de acción? No está en esta imagen, pero si pasan la siguiente, tal vez esté ahí, ya no me acuerdo. No, porque aquí es como intermedio. Ok. No, si nos regresamos a la anterior, ahí va a ser más fácil. Entonces los nodos de Ranvier son importantes para la conducción saltatoria, para que el potencial de acción viaje desde donde se origina hasta las terminales nerviosas. En esas terminales nerviosas donde se bifurca, ¿no? Más que se bifurca, no son dos, se ramifica al final, hasta ahí llegan los potenciales de acción e inducen la liberación de neurotransmisores, ¿no? Nuestros músculos reciben acetilcolina que se libera de estas terminales nerviosas para contraerse todo el músculo estriado de nuestro cuerpo. Pero ¿dónde se originó el potencial de acción? ¿Alguien del equipo o de los alumnos, quien sea, podría decir? En el segmento inicial de la acción, bueno, que ahí lo abrevian como AIS. Perfecto. En el segmento inicial del axón. Ahí donde dice axón, en esta imagen, pues realmente ahí corresponde, ¿no? Es el principio del axón. El nombre es descriptivo, el segmento inicial del axón. El axón es enorme, el segmento inicial, donde nace, ahí es donde se integran todas las señales que se reciben en el árbol dendrítico y viajan hasta esa zona. Ahí se integran casi aritméticamente señales positivas y negativas para decidir si se dispara o no un potencial de acción, y más frecuentemente son trenes de potenciales de acción. Son varios potenciales uno tras otro. Entonces, en el segmento inicial y en los nodos de Ranvier se requiere un gran número de proteínas de este tipo, canales de sodio sensibles a voltaje, canales de sodio que se abran, que están cerrados normalmente, y se abren, se activan cuando el potencial de membrana alcanza un valor determinado despolarizante. Bueno, adelante, por favor. Sí, puedes poner la siguiente diapositiva. Gracias. Bueno, ahí se muestra el diagrama de una neurona. En naranja, que es lo que está adentro, el tubito ese que se ve, son los segmentos de los axones. En azul son las células de Schwann. Del lado izquierdo, la que se ve que está como desdoblada, es una célula que todavía no está mielinada. Y a la derecha es cuando ya está mielinada, que es cuando forma como la capita, y básicamente es como una sábana que le da que como la arropa, ¿no?
Acuérdense que lo que está mielinizado es el axón. Las células de Schwann no están mielinizadas. Ellas son las mielinizadoras, ¿no? Entonces, la de la izquierda todavía no ha desarrollado la mielina y la de la derecha sí. Y se ve ese corte transversal, o al menos esa es la idea. Se trata de representar varias vueltas que le da la membrana alrededor. Y luego todo el citoplasma que había se expulsa y entonces quedan puras capas de membrana que aíslan eléctricamente el axón. Es algo así como si envuelven un cable, un alambre con cinta de aislar muchas veces y lo aíslan eléctricamente. Es exactamente lo mismo. Adelante, por favor. Sí, pues para formar estos nodos ocurre primero las agrupaciones iniciales a los canales de sodio, que se forman como heminodos, que son el final de los segmentos mielinizados de una neurona. Estos son conducidos por las microvellosidades de las células de Schwann, y estas microvellosidades son llamadas por la gliomerina, que se une a la molécula accional NF186, que esa recluta la proteína anquirina G, que es la que se une al segmento citoplasmático de la molécula. NF186, creo que ahí se ve en el diagrama, el de la derecha, cómo están unidos. Y luego estos seminodos se fusionan para formar los nodos maduros, que están, que de cada lado tienen uniones paranodales de segmentos de mielina continuos. Y estos crean una barrera que contiene y delimita el complejo del NAV en estos nodos. También. Entonces, ahorita acabas de decir algo bien importante, ¿no? Esos canales de sodio, su movilidad se restringe dramáticamente por su unión a una proteína específica del citoesqueleto que se llama anquirina G. Entonces, esas como nopalitos verdes representan a esa proteína, tiene varios dominios del mismo, varias repeticiones del mismo dominio, y une a varias proteínas, entre ellas el citoesqueleto de espectrina, es otra componente del citoesqueleto, y los canales de sodio. Entonces, los canales de sodio, básicamente, términos coloquiales, quedan agarrados ahí, se unen físicamente, y entonces nos echa por tierra la predicción del mosaico fluido de membrana, en donde este canal podría flotar y alejarse de donde está ahorita. Pero necesitamos, o la neurona necesita para funcionar, que se localice específicamente en este sitio y no que se difunda hacia las zonas mielinizadas, porque ahí no tendría ninguna función. Entonces está padre. Si no hemos visto las SATs experimentales, pero hay que creer que ahí es donde están los canales de sodio. Adelante, por favor. Sí, bueno, la biomedina es una proteína transmembranal de tipo 2 con dos dominios, que son el colágeno extracelular, o COL, y la olfactomedina, que es OLF. El dominio COL conduce a la multimediación y la unión de las células de Schwann, mientras que el dominio OLF media la unión de NRCAM y NF186, que es lo que se ve ahí en el cuadrito del lado de la derecha, cómo están unidos los dos. También la gliomedina existe como proteína soluble en el dominio extracelular, que es descargada por la proteólisis
que es una reacción de hidrólisis de unión de péptidos, que las proteínas se rompen en pequeños péptidos o en residuos de aminoácidos. Y esta está mediada por la furina y esta gliomedina de dominio extracelular es la forma principal en que se encuentran las microvellosidades de las células de Schwann. Qué bonito se cierra el ciclo, ¿no? En la biología es... El primer artículo que les envié es de 2003 y ahí básicamente nada más se muestra la localización restringida de los canales de sodio sensibles a voltaje a los sitios que hemos mencionado, al segmento inicial del axón y a los nodos de Ranvier. Básicamente eso es todo lo que se muestra. Es un artículo en Science, una revista muy prestigiosa, etc. Y pues es algo sencillo que se pudo publicar ahí porque era la primera vez que se demostraba que esto era el caso. Pero no se conocía nada de los mecanismos moleculares que se están ilustrando aquí, ¿no? Entonces siempre en biología las cosas son siempre mucho más complicadas de lo que en un momento dado aparentan ser. Siempre hay más componentes o otro nivel de regulación, como lo que se muestra aquí, ¿no? El canal de sodio, por un lado, está inmovilizado por unión al citoesqueleto, pero por otro, también por estas uniones intercelulares de proteínas de adhesión entre la célula glial y el axón. Adelante, por favor. Sí, bueno, luego Eschet-Eisenbach demostró que hay una segunda división proteolítica entre los dominios de Col y Olf, que inactiva la función de agrupación de la gliomedina y restringe la actividad agrupadora de los heminodos. La segunda división proteolítica de la gliomedina ocurre en el sitio de unión entre el dominio de Col y Olf de Bone Morphenic Protein 1, que es BMP1, y Toll Oil Related Methylproteinase, que en conjunto se llama BMP-TLD. Y se descubrió que bloquear la división mediada por esta BMP-TLD de gliomedina resultaba en un incremento en las agrupaciones ectópicas, que es otra cosa que se muestra en el diagrama, las agrupaciones ectópicas ahí a la derecha, donde está donde todavía no está formada la célula de Schwann, esos puntitos rojos. Ectópica significa que su significado literal es que no se encuentra en un sitio normal, y estas agrupaciones ectópicas se muestran normalmente en los axones que no han sido mielinados. Y luego se descubrió que las agrupaciones ectópicas que estaban presentes en los axones que carecían de las células de Schwann o que estaban asociadas con células de Schwann que todavía no habían iniciado su mielinación, como se muestra en el diagramita, de que se encuentran ahí cuando todavía no está mielinizado el axón. Pero también se descubrió que estos no estaban presentes en los nervios periféricos adultos, lo que sugiere que los agrupamientos ectópicos son eliminados del axón internodal con la mielinación, y resulta consistente con la evidencia de que las proteínas nodales son limpiadas desde el internodo con la mielinación. Otra cosa de ahí que se ve en el diagramita es la purina, y se ve ahí el
BMP-TLD, y ahí se ve que está entre los dominios de coliol. Y esto también, la fudina promueve la disponibilidad y mejora la acumulación de gliomedina en las microvellosidades nodales. Y la proteólisis de la BMP-TLD limita los sitios ectópicos y elimina también cualquier agrupación aberrante que se pueda llegar a formar. Y siguiente. Y Bachava. Perfecto, muchas gracias, Brandon. Bueno, pues por consiguiente, el primer artículo largo, donde vienen diagramas un poco complicados, es el control de espacio temporal preciso de la agrupación de canales de sodio nodales mediante la proteína morfogenética, o sea, proteinasas de tipo toile. Si quieres, puedes darle hasta la siguiente diapositiva y ahorita pues, todo lo demás me lo aviento hablado. En sí, en este artículo trataron de demostrar que la incisión de gliomedina medida por BMP1 y TL1 proporcionaba un mecanismo que garantizaba que los canales de sodio se agruparan en el momento y lugar adecuado. Y que al regular negativamente la actividad de la gliomedina, estas enzimas se acoplaran entre la mielinización y pues, el agrupamiento de los canales de sodio en los nodos de Rambier. Sí, está bien dicho así. Sí, es como es francés, la R luego no suena, ¿no? Rambier. Okay. Bueno. Sí, eso es. Entonces, durante el desarrollo del sistema nervioso periférico, la gliomedina secreta células de Schwann que inducen la agrupación de canales de sodio en los bordes de cada segmento de la mielina para formar nodos de Rambier. En sí, la propagación rápida y eficiente de un... como decía usted, doctor, que el impulso es saltatorio pues, a lo largo de los axones, los cuales están pues, mielinizados. Estos pues, requieren un agrupamiento. Sí. De alta pues, densidad de canales de sodio. Claro. Los cuales pues, son activados por el voltaje en los nodos de Rambier. Ok, sí, solo en los nodos de Rambier. No difunden hacia las regiones internodales o la región mielinizada, sino que se concentran en los nodos. Pues estos son segmentos de mielina pues, adyacentes, ¿no? O sea, los nodos quedan flanqueados por regiones con mielina, pero estos nodos son como de una micra, son bien chiquitos. Pero sí, de hecho sí es una parte, creo que eso venía en, no recuerdo si es en este artículo o en otro, pero venía así algo sobre el tamaño. Sí. Entonces, pues sí. Si recuerdo bien, eran como de una micra esos. Sí, ¿no? sí era una micra, sí recuerdo esa, era de una micra. Bueno, entonces, la agrupación de los canales de sodio, se inicia en los bordes de los segmentos de la mielina. En formación
mediante la unión de gliomedina y bueno, no entendí que era NRCAM. Viene en el artículo, pero no supe. Sí, bueno, eso vamos a saltárnoslo, vamos a Ok, enfatizar si entendamos mejor. ajá, ok, perfecto. Entonces, pues estos están presentes en las microbiosidades de las células de Schwann y pues creo que sería más o menos como que la pequeña introducción hacia el primer artículo y ahora pues ya, bueno, no entendimos muy bien los diagramas en sí, pero sí más o menos podría decir a qué se refiere cada uno de los recuadros y pues lo que señalan. Perfecto, sí, Entonces, vamos a contentarnos con eso por ahorita, está bastante bien. Muchas ajá, gracias. ok, entonces, pues en el primer diagrama, donde está la letra A, se representa la organización del dominio de la gliomedina junto con la ubicación de los sitios de incisión de la furina y la BMP1 y TLD. Ujú. Y en el recuadro B, en el recuadro B, espérame que estoy buscando la parte que había puesto sobre Sí, eso. no te preocupes de explicarnos cada recuadro porque si no, no vamos a acabar nunca. Ok, Entonces, bueno, sí, entonces pues prosigo con el siguiente, sí, por favor. que es el C. Se muestra el porcentaje de segmentos axonales mielinizados flanqueados por grupos heminoidales de canales de sodio. Y pues ahí está la grafiquita. En el D es la pues, cuantificación del porcentaje de grupos de canales de sodio ectópicos en cultivos que expresan las construcciones indicadas como porcentaje de grupos pues, ectópicos, inducidos por la gliomedina, más o menos, y la E, el recuadro que está hacia abajo a la izquierda. Mm, Ay, es que no entiendo. No te apures, te digo, céntrate en lo que sí puedas explicar. Porque si nos vamos así a los detalles, sí nos vamos a perder y no tenemos tiempo, etcétera, ¿no? Sí, es que, bueno, básicamente yo me quise basar más en los recuadros porque literal, eh, cuando explicaba así como que lo que pasaba y esas cosas, bueno, cuando estaban haciendo todo Ujú. lo que era experimental y la explicación de los diagramas, pues en sí, en el diagrama viene explicado, de hecho, todo Sí, lo que decían. sí, sí tienes toda la razón. En realidad, cuando uno lee un artículo científico hay que ver, no solo el texto donde los autores nos platican su versión de los resultados, sino las figuras mismas. O sea, en las Sí, figuras, ajá, de hecho las figuras son como la parte resumida de todo el artículo. claro, claro. Y la forma de exponer un artículo en una discusión, una clase, es yéndose sobre las figuras, explicando las figuras con los hallazgos más importantes. No tienen que ser todas y cada una de ellas, porque estos son artículos muy largos. Depende de la revista, a veces Sí, son tan largos, pero sí, entonces hay que elegir como las más representativas, las más ilustrativas, con los hallazgos más importantes. ok. Bueno, entonces iba a decir algo más.
En la figura 1, pues el título que venía pues, como en encabezado era de que tanto la olfactomedina como los dominios similares al colágeno de la gliomedina son necesarios para la agrupación de canales de sodio que era inducida por la glial, no sé qué era glial, a lo largo de las neuronas de los GRD. Mm. Sí, no sé a qué se O refiere. no sé si lo traduje un poco mal, no sé. Ok. Creo que sería eso. Ah, glial, pues es un Ajá, sí. objetivo de células gliales, ¿no? Las células de Schwann son células gliales, pero no sé a qué se refería. Bueno, pues ahora sí vamos con el siguiente diagrama, que pues era la figura 2 en este artículo, que eran básicamente las proteínas similares a la BMP1 y la BMP1-TLD, que regulaban negativamente la actividad de agrupación de canales de sodio de la gliomedina. Ujú. Ajá, entonces, pues en el recuadro A se muestra que la gliomedina es resistente a la BMP1-TLD y pues esta mejora la formación de agrupaciones de canales de sodio. En la B, en el recuadro B, se muestra pues, la cuantificación de los resultados que presenta pues, como el número de grupos de milímetros por cuadro. En el recuadro C es una representación esquemática del dominio extracelular de la gliomedina y los dos fragmentos, que es la COLD y OLF, obtenidos después de la incisión de la proteinasa similar a la BMP1 y TLD. Eh, en el recuadro D es la incisión de la gliomedina por proteinasas, las ya mencionadas, en y pues creo que eso sería el recuadro D. Ese recuadro de alguien sabe cómo se llama ese ensayo. Es un ensayo de Western Blot, en donde, digamos, las proteínas que hay en un extracto se separan en un gel de poliacrilamida, un gel vertical que separa las proteínas por tamaño y luego a través de un aparato se transfieren esas proteínas con carga eléctrica, se aplica carga eléctrica y se transfieren las proteínas del gel a una membrana. Y esa membrana se trata con anticuerpos, un anticuerpo que reconoce específicamente a la proteína. Y finalmente se pone un anticuerpo que reconoce el primer anticuerpo, pero que tiene una enzima cuya actividad se le puede medir. La forma más común es que se use una peroxidasa de rábano, cuyo producto es luz. Entonces se va al cuarto oscuro y se pone un film sensible a la luz. Y donde ven esas barritas negras horizontales, corresponde a la posición de la proteína. Entonces, por ejemplo, aquí a la izquierda dice FL, en D, FL se refiere a full length, o sea, la proteína completa. Y más abajo, en el panel de la derecha, se ve que
las banditas están mucho más abajo porque ya la proteína fue cortada por las dos proteasas que nos indican, ¿no? Arriba. Entonces la proteína de tener un peso molecular aquí de más o menos por abajito del marcador de 75, esos números que están a la derecha son marcadores de peso molecular en kilodaltones. Entonces 100 kilodaltones, 75, 50, 37. Entonces la proteína completa migra por abajito de 75 y la cortada por arribita de 37 kilodaltones. Y este es un experimento de inmunoprecipitación y Western blot. Con la inmunoprecipitación primero se purifica la proteína con un anticuerpo, se corre el gel y se hace lo que les decía. Entonces en biología celular pues se usan muchos métodos. Los otros son principalmente de inmunofluorescencia, donde las células se fijan con un fijador, una sustancia química. Hay muchos solventes, muchos compuestos que se pueden usar para fijar células y la morfología de las células se conserva, pero las proteínas se entrecruzan químicamente, la célula se mata con un fijador, pero mantiene la morfología. Y entonces, con anticuerpos específicos se puede visualizar dónde se localiza una proteína en particular. Entonces, la inmunofluorescencia es como el Western blot, ¿no? En el sentido de que vemos una proteína con un anticuerpo primario, así se le llama al anticuerpo que ve a la proteína, que la identifica, y luego aquí el anticuerpo secundario, en lugar de tener una enzima, tiene un fluoróforo, y entonces lo que vemos es fluorescencia. Entonces vamos a un microscopio de fluorescencia, iluminamos con una longitud de onda apropiada, apagamos la luz y en el microscopio vamos a ver pues la señal, ¿no? Dependiendo del fluoróforo que esté pegado al anticuerpo secundario, pues va a ser rojo, amarillo, verde, lo que sea. Entonces, pues, en biología pues se van aprendiendo poco a poco todas estas técnicas, ¿no? Pero por eso no se rindan con los artículos, lean lo que puedan. Adelante, por favor, Salvador. Okay. Sí. Tengo una duda de lo que acaba de explicar. Bueno, acaba de decir que esto nos sirve, todo ese proceso. ¿Me repites tu nombre otra vez, Paloma? Ya me lo estoy aprendiendo. Ok. Nos explica que todo esto, ese proceso es para observarlo en el microscopio, ¿no? Para que sea visual, ¿verdad? Pero ¿para qué nos sirve saber dónde está una proteína? ¿Para qué lo aplicaríamos? ¿Sí Bueno, me explico? Sí, o sea, todo lo que estamos haciendo ahorita, el objetivo es ese, ¿no? El objetivo es dónde en la neurona se localizan los canales de sodio sensibles a voltaje. Y en el artículo de Science, el primero que no han explicado, el de 2003, fue donde se reportó que esta proteína no se distribuye por toda la célula, sino que se concentra en el segmento inicial del axón y en los nodos de Rampia. Entonces, en ese experimento se dijo, miren, esta proteína no está por todas partes en la membrana, sino que está aquí. Y eso pues tiene mucho sentido cuando pensamos en los resultados de los electrofisiólogos, los investigadores que usan electrodos para medir las corrientes. Entonces, ese conocimiento bioquímico de biología celular se integra con... entonces, esto es lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Y luego, por ejemplo, una pregunta que también resolvieron en ese primer artículo, es decir, bueno, el canal de sodio tiene tantos aminoácidos, es una proteína, tiene tantos aminoácidos. ¿Cuáles de esos aminoácidos son los responsables de que tenga esta localización tan particular en la célula? Y entonces lo que se hace ahí es cortar a la proteína, mutilar a la proteína, se le quitan pedacitos y se ve dónde se localiza. Entonces al final
se puede concluir, pues si le quitamos este pedacito, ya no si le quitamos estos y estos, aquellos, no pasa nada, se sigue localizando en el segmento inicial del axón. Pero si le cortamos estos aminoácidos de los 100 a los 120, ya no se localiza ahí. Conclusión, estos aminoácidos le permiten a la proteína ubicarse en ese punto, ¿no? ¿Sí me estoy explicando, Paloma? Sí, profe. Estoy convenciendo de que sí es importante. Sí, más que nada es como para, pues sí, para saber cómo funcionan los receptores de las neuronas, ¿no? Sí, pues ahorita digo, tu pregunta fue más general, ¿no? ¿Para qué nos sirve saber dónde está una proteína? Sí, Entonces, bueno, pues si estás estudiando proteínas nuevas, tal vez la localización de la proteína te pueda dar una idea aproximada de su función en la célula. Si ves que una proteína se localiza en la membrana plasmática, pues puedes hacer hipótesis acerca de su función, que son muy diferentes a que si la proteína se localiza en el núcleo. O sea, pues a lo mejor ahí en el núcleo tiene que ver con transcripción de genes, porque ahí está el DNA, etc. Regresando aquí al canal de sodio sensible a voltaje, entonces se vio que si le quitaban un pedacito, pues ya no se localiza ahí. Y luego dijeron, entonces este pedacito es necesario. ¿Será suficiente? Vamos a ir más allá. Vamos a pegarle este pedacito a otra proteína y vamos a ver si es suficiente. Y efectivamente, entonces se lo pegan y una proteína que antes se distribuía por toda la célula, ahora se localiza específicamente en el segmento inicial del axón. Ya, y bueno, se va uno divirtiendo. Los amantes de la ciencia básica nos divertimos así con cosas inútiles, ¿no? Ahora hay cada vez más presión para que lo que uno hace tenga algún significado práctico, ¿no? Una repercusión práctica en la vida real que contribuya un poquito a caracterizar o curar una enfermedad. Pero yo siento que pues eso se va dando de forma secundaria. Todos los beneficios que tenemos de la ciencia y la tecnología, pues han sido la mayoría, pues no era el objetivo desde un principio, sino que son aplicaciones a conocimiento que se genera pues, por diversión. Como el tipo de la medusa que descubrió la proteína fluorescente verde, pues él no andaba buscando una proteína fluorescente verde que pudiera usarse en la investigación ampliamente, etcétera, etcétera. Andaba divirtiéndose, descubriendo el mundo y los frutos de su investigación pues luego sirvieron para mucho. En fin, bueno, vamos a regresar a la clase. Entonces, no sé, Salvador, si tengas algo más que decir o ya ahí le dejamos. Bueno, iba a decir casi lo mismo sobre los siguientes diagramas, pero pues creo que el tiempo no alcanzará para todo, pero Bien, para pues que, sí, en conclusión, ¿perdón? para que tus compañeros tengan un poquito de tiempo. Sí. Entonces, bueno, por conclusión, pues la agrupación de los canales de sodio en los nodos de Rambier son un requisito previo para la propagación rápida y precisa de los potenciales de acción pues, a lo largo de los axones mielinizados. Perfecto. O Excelente. sea, Pues muchas gracias, Salvador. sí. Buen trabajo. Y entonces le dejamos tiempo a Londra. Ok. Ahí está, ya otra vez. Sí, se le había ido el internet. Ok. Pues ya está otra vez ahí la presentación. Sí, en general, pues funciona bien la internet, pero
Luego pasan cosas raras. Y hay un experimento, Paloma y todos, en ese primer artículo en donde hacen un truco para deslocalizar estos canales de sodio sensibles a voltaje y ver qué pasa, cuál es la consecuencia funcional. Es decir, pues sí, ahí está el canal, es una localización muy discreta, en fin, todo lo que hemos dicho. ¿A qué se refiere con deslocalizar? Perdón. A que cambie en lugar de localizarse correctamente solo en el segmento inicial y en los nodos de Rambier, ahora se localiza por todas partes en la membrana plasmática, ¿no? Se deslocaliza. Ya no tiene la localización bonita que originalmente tiene, ¿no? Entonces, cuando uno le hace esa maldad a la célula, o cuando estos investigadores hicieron eso, vieron una consecuencia en la actividad eléctrica. Le dan un estímulo eléctrico para abrir los canales de sodio sensibles a voltaje y ven la respuesta eléctrica. Entonces, a las células normales, la respuesta es X, y a las células a las que les hicieron la maldad y les afectaron la localización normal del canal de sodio, la respuesta eléctrica es mucho más baja. Entonces, conclusión, pues sí, es muy importante para la respuesta eléctrica de la célula el que estos canales de sodio se localicen como se localizan. ¿Sí me expliqué? Esa parte es el final, es bonito, ¿no? Es decir, cuál es la relevancia funcional. Es importante, es necesario que el canal tenga esa localización discreta. Pues sí, porque si la perturban, entonces ven que la función de la célula ya no es tan buena como en las células normales. Bueno, vamos a regresar. Si Alondra sí va a platicar algo, nos va a decir algo. ¿Ya se logró conectar? Sí, Doc, ya está. Perfecto. Disculpa, ¿sí se ve la presentación? Sí, y te escuchamos a ti y vemos todo. Ok. Le iba a preguntar de lo que estaba diciendo también. Sí. Que, bueno, en el artículo que yo voy a presentar de los nodos Rambier, decía que habían hecho experimentos. Esos experimentos de los que usted está diciendo se hicieron en ratas. Ajá. ¿Esa es la pregunta o me dices? No, le pregunto. Sí. Neuronas de ratas. Sí, recuerdo, algunos, ya no sé si todos, pero recuerdo que muchos sí. Yo creo que es posible que sí. Acuérdense que siempre usamos modelos biológicos para conocernos, para aprender, ¿no? Y sorprendentemente, muchas de las descubrimientos científicos que se han hecho en bacterias, en levaduras, en gusanos C. elegans, se aplican a nosotros. Obviamente nosotros no sentimos que tenemos ningún parentesco con la bacteria o con levadura, pero pues somos más cercanos de lo que quisiéramos, ¿no? En el sentido de que pues somos seres vivos, existimos, la información que tenemos está codificada en el DNA y muchas de las reacciones bioquímicas moleculares son las mismas. La forma en la que el DNA se duplica son los mismos principios, las mismas enzimas. Entonces, pues sí, los hicieron en rata, son mamíferos, en ratones también se usan mucho. Obviamente no se puede experimentar en seres humanos, entonces lo más cercano pues, son esos animales que protegen muchas sociedades protectoras de animales, ¿no? Hay un grupo de seres humanos que están en contra de que se les use para experimentación y en todos los lugares donde se hacen experimentos en ratones u otros animales, se tienen que aprobar protocolos de experimentación. Hay que usar un anestésico antes de cortarle la cabeza a un animal, en fin, hay que tratar a los animales con mucho respeto y cuidado, pero bueno, pues sí, se usan para experimentos y
aprendemos de ellos. Estudiándolos aprendemos cómo funcionamos nosotros también. Adelante. Sí. Bueno, el siguiente artículo de los nodos de Rambier y los segmentos iniciales de acción son dominios dependientes de la anquirina G que se ensamblan mediante distintos mecanismos, que es como que de lo que trata todo el artículo, solo que sí está muy, muy extenso. Y la verdad... Es que nos puedas platicar lo que hayas entendido. Está sí, bien. Traté de resumirlo, pero todo se me hace relevante y pues la introducción es lo más importante, yo creo, que pues nos dice que los nodos de Rambier y los segmentos iniciales de acción son dominios dependientes de la quirina G. Estos se ensamblan... Alondra, perdón, es segmento inicial del axón, no acción. Creo que dices acción y no, axón. Es el Perdón, acción. No, axón, sin la I. Axón. Okay. Los segmentos iniciales de axón son dependientes de la anquirina G y se ensamblan pues por distintos mecanismos, que es lo que habla el artículo. Y bueno, pues estos segmentos iniciales de axón y los nodos de Rambier generan y propagan el potencial de acción en la neurona. Y pues son enriquecidos por canales de sodio que nos mencionó mucho ahorita, y por moléculas de adhesión y proteínas citoesqueléticas. Vean qué compleja es la biología, ¿no? Digo, inmovilizar a una proteína no suena tan complicado, pero sí lo es. Y hay muchos niveles de control y cosas que deben funcionar bien. Sí, adelante. Está muy complicado, la verdad. Y solo es algo pequeñísimo lo que estamos viendo. Tú eres la estudiante de la carrera de biología, ¿verdad? Sí. Entonces, sí, pues la biología de los seres vivos somos bien complejos. Adelante. Y pues las neuronas son células polarizadas, como ya sabemos, con compartimientos axonales y somatodendríticos organizados en distintos dominios de canales iónicos. Entonces, acuérdense que esos compartimentos, o sea, el somatodendrítico incluye al soma o cuerpo celular y a las dendritas, y es la parte de la neurona que recibe señales. En las dendritas luego hay unas proyecciones que se llaman espinas dendríticas, donde otras neuronas contactan sus terminales nerviosas y les pasan el chisme, ¿no? Ahí liberan neurotransmisores, la mayoría sobre las dendritas, pero también sobre el soma. Entonces, toda la parte son la región de la neurona que le sirve para recibir señales. Y el axón es el punto de salida de la información. O sea, en el segmento inicial se decide si se forman o no potenciales de acción. Es el único lenguaje que conoce la neurona. Disparo potenciales de acción, sí o no, de acuerdo a lo que he recibido y cuántos, ¿no? En trenes, con qué frecuencia. Adelante, por favor. Adelante. Ya tienes tu micrófono otra vez prendido, ya lo apagaste. Disculpa. Y pues estos dominios están enriquecidos de canales de sodio activados y pues se alteran por el voltaje y forman complejos con las moléculas de adhesión de células neurales. Y bueno, es que me gustaría explicar la imagen, pero sí se me complica mucho. Pues sí, lo que entiendas, si hay algo que puedas, que te llame más la atención o que hayas entendido mejor. A ver, permítame. Sí.
Es complicado, todos lo sabemos y se los he dicho. ¿Tú en qué semestre vas en biología? En tercero, Ah, también. pero entré en pandemia. Ok, sí, pues sí. La educación en estos tiempos si normalmente es complicada, pues ahora más. Y bueno, como quiera, eres igual que tus compañeros de clase de tercer semestre, son chiquitos, todavía están en formación básica. Pero poco a poquito, si perseveran, se van a hacer sabios. ¿Me podría apoyar un poco con las imágenes, por favor? Pues es que no sé qué quiera resaltar, porque, o sea, donde se ve, por ejemplo, en C, ahí que se ve el NF 186, pues esa es la localización específica. Pero abajo en B se ve como la anquirina G, en medio en rojito, o sea, donde está el rojo es donde está la proteína anquirina G, y a la izquierda, lo que está en verde, esas cosas larguitas representan la localización del NF 186. Entonces, lo que se hacen con estas imágenes de inmunofluorescencia es encimarlas, es el merge. Entonces se sobrelapan las imágenes. Y si se ve amarillo, como si es el caso, quiere decir que la localización de la anquirina G y de la NF186 es la misma. Y como hemos dicho, esta proteína anquirina G es parte del citoesqueleto y tiene un papel fundamental en la localización. Y es que están bien chiquitas las imágenes, además. Vean abajo, por ejemplo, en D, vean la localización de la anquirina G. Ven el puntito ese rojo que está arriba de la flechita, de la punta de flecha blanca. Esa de esa. El penúltimo cuadrito. Ajá. Entonces, esa señal corresponde a la anquirina G. Y entonces es justamente los canales de sodio sensibles a voltaje se retienen ahí en parte porque se unen a la anquirina G. Y siempre en biología se responde una pregunta y luego surgen otras, ¿no? ¿Por qué la anquirina G se restringe? Tiene esta localización tan particular. Ah, bueno, pues porque se une a otra parte del citoesqueleto y así. Pero sí, es de hacer notar que la anquirina G pues tiene una localización tan restringida como el canal de sodio sensible a voltaje al que inmoviliza. ¿Tienes otra figura? Sí, bueno, iba a decir el resumen del diagrama E, que bueno, es el análisis cuantitativo del direccionamiento del NF186, neurofacina, y del CAM1 en neuronas. Y pues se muestra el porcentaje que expresa cómo está restringido el ICE, el enriquecimiento, pues sí, del ICE. Ok. Tenemos la siguiente imagen, que es la de la izquierda, el dominio citoplasmático en NF186. Pues aquí se es necesario y suficiente para el ICE, para la orientación del ICE. Y en la imagen A se muestran las construcciones dirigidas y la fotomicografías que se expresan las neuronas. Ok. Cuando hablan de construcciones, ¿a qué se refieren? O también cuando dijimos hace rato que le quitamos un pedacito a la proteína, etcétera. Esos experimentos tengan presente que en realidad es engañoso. A lo que le cortamos un pedacito es al DNA que codifica para la proteína. Entonces, por las técnicas de DNA recombinante,
nos hemos vuelto muy eficientes para modificar las moléculas de DNA. Podemos cortar y unir a voluntad, modificar a voluntad las moléculas de DNA. Y luego, entonces, podemos hacer una molécula de DNA que cuando la metamos a la célula, dirija la expresión de la proteína completa. Y así, todas las variantes que queramos hacer, vamos a trabajar sobre el DNA y a cada producto de cada molécula de DNA. Esa molécula de DNA tiene que estar en un vector, no puede estar así solita. Entonces, cuando metemos la molécula del DNA que codifica para la versión de la proteína que nos interesa, esa molécula la tenemos que ligar o meter en un vector o plásmido. Los plásmidos son los vectores más comunes. Vamos a ver el próximo semestre en biología molecular. Pero entonces, básicamente tenemos un plásmido, una molécula de DNA circular que abrimos y ahí ligamos la molécula de DNA que nos interese, y a eso le llamamos una construcción. Entonces, porque ya han dicho tus compañeros y tú hablan de construcciones, entonces se refiere a eso, ¿no? A una molécula de DNA. A las modificaciones que le hacemos, ¿no? Que va a expresar una versión, sí, que modificamos y que va a expresar una versión de la proteína que nos interesa. Entonces, para eso tenemos que amplificar ese DNA y luego necesitamos métodos para meter el DNA en las células. Si metemos el DNA en células de mamífero, como estas neuronas, de rata o de lo que sea, se dice que transfectamos a las células. Transfectar significa introducir el DNA exógeno en una célula eucarionte en general. Si ustedes meten el DNA en células de bacterias o en levaduras también, se dice que se transforman las bacterias o las levaduras. Pero si la meten en células humanas, por ejemplo, se dice que transfectan esas células. Y acuérdense que la bicapa lipídica es una barrera para meter cosas al interior de la célula. Entonces, necesitamos hacer complejos entre esas moléculas de DNA y lípidos para que puedan cruzar la barrera de la membrana. Bueno, ya me tengo que ir porque son las 11:28. Vean qué bonito, acá a la derecha se ven el nodo con un marcador verdecito. Entonces, acuérdense, el objetivo de esta lectura pues es un poquito ilustrar que hay muchos ejemplos de proteínas que se inmovilizan y mecanismos muy sofisticados de la célula, ¿no? Y bueno, pues de paso aprendimos mucho sobre métodos y aprendimos mucho sobre axones. Perdón, Alondra, que ya no te dejé hablar, pero ya me tengo que ir. Entonces, hay otras actividades pendientes. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima clase. ¿Les parece bien? Muchas gracias, profe. No, pues, Sí, profe, gracias. Hasta la próxima clase, profesor. Gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta el martes, profe, gracias. Que tengan un buen día. Me voy a desconectar. Alondra, ya te quedaste muy calladita, pero